llegó la mañana de mi 64º cumpleaños. Un sobre sencillo, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito a mano con una letra inclinada que me resultaba familiar, Mara. Casi no me di cuenta. Lo habían deslizado por debajo de la puerta principal, confundiéndose con las facturas y los circulares. El sobre no parecía nada del otro mundo, pero algo en la letra me revolvió el estómago. Mi mano se posó sobre él un segundo antes de cogerlo. Mi corazón ya latía más rápido. Me senté en el sofá y lo abrí lentamente, sintiendo un frío extraño a pesar del sol de la mañana que entraba a raudales por las ventanas del salón. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, una de esas genéricas con flores de acuarela y una caligrafía azul suave que decía: «Te deseo paz y alegría». No había tenido paz en años, pero eso no fue lo que me dejó sin aliento. Era la escritura en mi interior. La conocía. Cada trazo, cada línea. Ella solía escribirme notitas en mi almuerzo cuando éramos jóvenes: «No olvides sonreír. Vuelve a casa sano y salvo. Ya te extraño, ». Hacía 20 años que no veía su escrito. Y ahí estaba, mirándome fijamente: «Feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano, ». La tarjeta se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. No podía moverme. Ni siquiera parpadear. Mi mente corría en todas direcciones a la vez. Ellis, mi esposo, se fue en 2005. La policía encontró su coche abandonado junto al río. Dentro, encontraron su cartera, su teléfono, su anillo de bodas. Todo menos él. Me dijeron que probablemente fue un suicidio. La corriente, fuerte, dijeron. A veces los cuerpos nunca se recuperaban. Celebramos un homenaje, un ataúd vacío, amigos, guisos, silencio. Lo lloré. Lo odié. Lo perdoné. Volví a llorar. Y luego pasé los siguientes 20 años sola, con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Y ahora esto. Volví a coger la tarjeta, sujetándola como si me fuera a quemar. Le di la vuelta, buscando algo más. Ni firma, ni fecha, nada más que esa frase escrita con un estilo que solo ella sabía escribir: «Nunca me fui». Tenía la boca seca. Me levanté lentamente y caminé hacia el espejo del pasillo. Me miré. Mi reflejo era el mismo. Ni mayor ni menor, solo aturdido. Susurré: «No, esto tiene que ser una broma». Pero no había nadie que me hiciera bromas. Ya no tenía amigos cercanos. Breña vivía al otro lado del país, y nadie más recordaba el aniversario de su desaparición. Fui a la puerta principal, la abrí y miré la calle a ambos lados. Nadie, solo la brisa que mecía los árboles, un periódico suelto aún en la entrada. ¿Quién lo habría puesto ahí? ¿Quién lo haría? El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras volvía a mirar el sobre. Me giré y miré hacia el pasillo que conducía al sótano. Ese sótano había estado en silencio durante 2 décadas. No había hecho más que barrerlo 1 o 2 veces al año. No necesitaba espacio de almacenamiento. No necesitaba recordatorios. Pero ahora, solo podía pensar: ¿qué quiso decir con eso de mirar en el sótano? ¿Era una metáfora, una amenaza, un grito de auxilio? No quería bajar allí, no sola, no sin respuestas. Pero tampoco podía ignorarlo. Y en el fondo, bajo el pánico y la conmoción, había algo más. Esperanza. No de la inocente y alegre esperanza. No. Esta esperanza tenía bordes afilados. Me revolvió el estómago, pero aún así estaba ahí. Respiré hondo, saqué la linterna del cajón y me dirigí a la puerta del sótano.
Me temblaba la mano al alcanzar el pomo. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de encontrar, una cosa era segura, mi historia, la historia que me había contado durante 20 años, estaba a punto de cambiar. En 2004, si me hubieran pedido que describiera mi vida, la habría calificado de ordinaria, quizá incluso aburrida, pero en el mejor sentido. Tenía 43 años y llevaba más de 2 décadas casada con Ellis Granger, un hombre que doblaba sus calcetines con precisión militar y siempre dejaba 2 sorbos de café en la cafetera como si fuera un ritual. Vivíamos en una modesta casa de 3 habitaciones en un tranquilo suburbio de Pensilvania, lo suficientemente lejos de la ciudad como para oír los grillos por la noche. Ellis era profesor de historia en secundaria, muy querido por los estudiantes por sus malos juegos de palabras y su obsesión con las trivialidades presidenciales. Nunca se olvidaba de apagar el horno, siempre rastrillaba las hojas antes de la primera helada y no creía en reemplazar las cosas hasta que se cayeran por completo. Eso incluía nuestro lavavajillas de 15 años, algunos dirían, nuestro matrimonio. Pero trabajábamos. Nos entendíamos. No peleábamos. No de forma ruidosa, al menos. Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos las vacaciones según las vacaciones de Breña. Teníamos rutinas, rituales y chistes que solo nosotros dos entendíamos. Por aquel entonces trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local. Mi mundo era pequeño, pero tranquilo. Las mañanas empezaban con Ellis leyendo el periódico y yo preparándole el almuerzo, siempre pavo con queso suizo, rodajas de manzana y una galleta de mantequilla de cacahuete que sabía que le daría a algún estudiante que pareciera necesitarla. Las tardes eran más tranquilas, cenaba, lavaba los platos y luego nos sentábamos en el porche mientras él corregía trabajos y yo leía novelas de misterio. Nuestra hija, Breña, cursaba segundo año de universidad en Vermont, especializándose en ciencias ambientales. Llamaba 2 veces por semana, siempre con alguna novedad sobre compostaje, protestas o algún profesor al que admiraba. La extrañaba muchísimo, pero estaba orgullosa. Ellis también, aunque nunca lo decía como yo. Su forma de demostrarle cariño era más práctica, le enviaba calcetines extra en invierno, le enviaba recortes del periódico. Sabrá que pienso en ella, le decía. En retrospectiva, no hubo fuegos artificiales en nuestro matrimonio, pero sí consuelo. Y el consuelo, cuando lleva suficiente tiempo con alguien, se siente como amor. Todos los viernes por la noche pedíamos pizza en Sal's Pizza. Ni siquiera necesitábamos preguntarnos qué queríamos, media pizza de champiñones y aceitunas negras para mí y media pizza de queso para él. Siempre elegía la película, normalmente alguna de espías o submarinos, y yo siempre me quedaba dormida a mitad de la película. Me despertaba con un codazo cuando aparecían los créditos y me decía, te perdiste la mejor parte, como siempre. Los domingos, caminábamos de la mano al mercado. Siempre llevaba las bolsas, incluso cuando me ofrecía. Nunca hablábamos de nada innovador, normalmente del tiempo, chismes del barrio, quien se casaba con su hijo. Pero nunca me aburría. Me sentía segura, abrazada, como si el mundo pudiera cambiar a nuestro alrededor, pero nosotros seguiríamos siendo los mismos. Eso fue lo que hizo que todo lo que pasó después fuera tan difícil de creer, porque nada parecía roto. En realidad, no. No hubo portazos, ni susurros en mitad de la noche, ni manchas de lápiz labial en los cuellos. Él simplemente estaba ahí, constante, predecible, mío. Cuando la gente habla de las señales, siempre dice, ¿no había ninguna pista? Y he pensado en esa pregunta tantas veces que no puedo contarlas. Quizás sí las hubo. Quizás eran tan pequeñas que parpadeé y las pasé por alto. O quizás, y esto es lo que me atormenta, quizás realmente era todo lo que aparentaba. Hasta que dejó de serlo. El último cumpleaños que pasé con él fue el 44. Me llevó a un pequeño restaurante a las afueras. Nada del otro mundo, solo panqueques y café.
pero se aseguró de ponerle una vela a mi rebanada de pastel de manzana. La camarera desafinó, y todos aplaudieron, y Ellis me apretó la mano por debajo de la mesa y dijo, «Sigues siendo mi misterio favorito». Sonreí. Era el tipo de cosas que decía a menudo, un poco cursis, un poco crípticas. En ese momento, pensé que se refería a que lo sorprendí, a que le daba vida. Ahora me pregunto si se refería a algo completamente distinto. Pero en ese momento, en ese restaurante, creí en nosotros. Creí en nuestra vida, en nuestra historia. Creía que, pasara lo que pasara, la jubilación, envejecer, quizá convertirnos en abuelos, lo afrontaríamos juntos. Nunca imaginé que, menos de un año después, ya no estaría. Ni que 2 décadas después, estaría en nuestra sala, con una tarjeta en la mano que desvelaría todo lo que creía saber sobre él y sobre mí. La primera señal de alerta apareció silenciosamente. Ninguna pelea importante, ninguna confesión dramática, solo una cena olvidada. Era la noche de nuestro 24º aniversario de bodas, el 12 de septiembre de 2004. Lo recuerdo porque lo había marcado con tinta roja en el calendario de la cocina con meses de antelación. Había reservado en un pequeño restaurante italiano del pueblo, el mismo donde celebramos nuestros 10º y 15º aniversario. Me puse el mismo vestido azul que, según él, hacía que mis ojos parecieran cielos de verano, e incluso me pinté los labios, algo que no me había molestado en hacer en años. Ellis no estaba en casa cuando me vestí. Supuse que había ido a comprar un regalo o a comprar flores. Dejé el teléfono en el alféizar de la ventana y esperé. Pasaron las 6. Luego las 6:30. A las 7, llamaron del restaurante para confirmar si aún íbamos. Intenté llamar a Ellis, directo al buzón de voz. A las 8, seguía sentada en el borde de la cama, maquillada y con tacones, mirando la puerta como si se fuera a abrir sola. Mi corazón no latía aceleradamente. No era pánico lo que sentía. Era más bien confusión, un dolor que se extendía lentamente por el pecho. Ellis era muchas cosas, pero no olvidadizo. Recordaba cumpleaños, fechas de entrega de libros en la biblioteca, cuando caducaba la leche. Eso era parte de su encanto. Entonces, ¿cómo podía olvidar esto? Cuando por fin entró a las 9:15, pareció sorprendido de verme con mi vestido. «Oh», dijo, deteniéndose en la puerta, «¿aún estás despierta?» No dije nada. No podía. Intentaba tragar el nudo que se me formaba en la garganta. Tenía una reunión, continuó, quitándose la chaqueta. Problemas con mis padres. La madre del chico Williams entró y no quería irse. Perdí la noción del tiempo. Sin disculpas, solo eso. Como si eso lo explicara todo. Lo miré. De verdad. Llevaba la corbata suelta, la camisa ligeramente arrugada y una mancha de café cerca del dobladillo. Parecía exhausto y completamente ajeno a la decepción que lo aguardaba. «Ya reservé», dije finalmente. «Es nuestro aniversario». Parpadeó. «Eso es hoy». Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba. No exactamente entre nosotros, sino dentro de mí, como si un hilo diminuto se hubiera soltado. Nada se rompió. Nada se desgarró. Pero lo sentí igual. Entró en la cocina y abrió la nevera. «¿Puedo preparar unos huevos?», ofreció. Casi me río. «Huevos en nuestro aniversario». En cambio, asentí lentamente, fui al baño, cerré la puerta con llave y lloré en silencio sobre una toalla para que no me oyera. A la mañana siguiente, había un ramo de claveles envuelto en plástico sobre la mesa de la cocina. Flores de gasolinera no eran mis favoritas. Él lo sabía. Pero aún así, un gesto, una ofrenda de paz. Quería enojarme, pero algo dentro de mí me susurraba,
no le des tanta importancia. Está cansado. Es humano. Así que me dije que era algo de una sola vez. Pero luego llegaron los paseos en solitario. Empezaron la semana siguiente. Empezó a dar largos paseos nocturnos sin decirme nada. Dijo que necesitaba despejarse, dar algunos pasos o planificar las clases. Se iba justo después de cenar y no volvía hasta pasada una hora. Las primeras veces, no le di mucha importancia. Todos necesitamos tiempo a solas. Disfrutaba de la tranquilidad, la verdad. Encendía una vela, me preparaba una taza de té y leía en la sala mientras la casa permanecía en silencio a mi alrededor. Pero luego se convirtió en una costumbre, todas las noches, como un reloj. Apenas hablaba durante la cena y luego se escabullía. Sin abrazos, sin un vuelta pronto. Solo pasos bajando las escaleras del porche y una puerta cerrada. Empecé a preguntarme a dónde había ido realmente. Incluso lo seguí una vez, 5 minutos después de que se fuera. Subí a mi coche y recorrí el barrio, pero no lo vi. No había rastro de él caminando, ninguna figura conocida pasando bajo las farolas. Cuando llegó a casa esa noche, se veía sonrojado y sudoroso, y dijo que había trotado un poco. Quise hacerle más preguntas, pero no lo hice. En cambio, dije, quizás podríamos caminar juntos mañana. Me dedicó una sonrisa forzada y dijo, claro. Pero a la noche siguiente, se fue temprano, antes de que pudiera siquiera guardar los platos. Fue entonces cuando la duda empezó a formarse de verdad. No lo suficiente para acusar, no lo suficiente para entrar en pánico, solo un susurro, un escalofrío en el fondo de mi mente. Algo no andaba bien. Pero me dije a mí misma que todo matrimonio tiene épocas tranquilas. Me dije que estaba siendo paranoica. Me dije que el amor es paciente, es bondadoso y todo eso. Elegí el silencio. Y al hacerlo, pasé por alto las primeras grietas que se formaban justo debajo de mis pies. No pasó de golpe. Eso es lo que todavía me molesta. No notas los pequeños cortes hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de que está sangrando. Tras el aniversario perdido y los paseos nocturnos en solitario, algo en Ellis empezó a apagarse. O quizá era algo en mí. Pero el hombre que antes me daba a escondidas chocolatinas del supermercado sin motivo se había vuelto mudo, como si alguien le hubiera bajado el volumen, y él ni siquiera se diera cuenta. Solíamos hablar, no solo de Breña o del tiempo, sino de verdad, de libros, de sueños, de nuestros miedos a envejecer. Nos sentábamos en la cama y nos reíamos de que ninguno de los dos entendía Twitter o de cómo siempre habíamos querido arreglar ese grifo que goteaba, pero nunca lo hicimos. Pero ahora, las conversaciones se reducían a la logística. ¿Pagaste el gas? Hay sopa en la nevera. Llegaré tarde a casa. Nada más. Sin bromas, sin preguntas, sin cariño. Recuerdo una mañana en particular. Me levanté temprano para prepararle el desayuno. Un desayuno de verdad, no solo tostadas y café. Le preparé huevos como a él le gustaban, fritos con pimienta y una loncha de tocino de pavó. Incluso corté un poco de melón y lo puse todo en uno de los platos de cerámica que compramos durante nuestro viaje de aniversario a Asheville años atrás. Bajó, miró el plato y dijo, gracias, antes de llevarlo a la mesa. Sin contacto visual, sin beso en la mejilla, solo un gracias, plano y cansado. Comió en silencio, leyendo el periódico. Me senté frente a él, esperando algo. Una sonrisa, una conversación, un momento. No llegó nada. Cuando se fue al trabajo, me quedé en la puerta observándolo caminar hacia el coche. No me saludó ni me miró. Pasé todo el día sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Ese verano, dejó de acostarse a la misma hora que yo. Al principio, decía que corregía los exámenes tarde.
Luego, se convirtió en no podía dormir. Y cuando bajaba por la mañana, lo encontraba ya dormido en el sofá. Intenté tomar la iniciativa. Ponía la música de siempre que bailábamos en la cocina. Le tomaba la mano cuando caminábamos por la entrada. Incluso sugerí una escapada de fin de semana, solos. Le sonrió. Una sonrisa forzada y educada. Estoy muy ajetreado ahora mismo, dijo. Siempre estaba ajetreado. Al final, dejé de intentarlo. No por rabia. No estaba enojada. Estaba cansada de cruzar un abismo cada vez mayor y no sentir su mano tocar la mía. Lo más difícil no fue la soledad. Fue la invisibilidad. Hay un dolor especial al darse cuenta de que la persona con la que compartes cama ya no te ve. Que te has convertido en parte del mobiliario, en el ruido de fondo, en una figura en un rincón de su vida en lugar de ser el centro. Un domingo en la iglesia, una mujer le preguntó a Ellis cómo estábamos. Él respondió, igual que siempre, sin siquiera mirarme. Sonreí y asentí. Ese se había convertido en mi papel, la esposa sonriente y asintiendo. Más tarde esa semana, me corté el pelo. Nada drástico, solo lo justo para enmarcar mi rostro y sentirme fresca. Llegué a casa, me puse una blusa nueva y le preparé su guiso favorito para cenar. No se dio cuenta, no dijo ni una palabra, simplemente se sirvió un plato, comió en silencio y bajó al sótano. Eso era otra cosa, el sótano. Empezó a pasar más tiempo allí. Decía que estaba organizando cajas viejas, pero nunca oí mucho movimiento. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, la luz al encenderse y horas de silencio. A veces, subía las escaleras y escuchaba. Una vez, incluso grité, ¿necesitas ayuda? No respondió. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad antes de irme, avergonzado por haber preguntado. Con el tiempo, empecé a encogerme. No físicamente, sino emocionalmente. Dejé de hablar tanto, de intentar compartir mi día, de planear pequeñas sorpresas. Me sentía como si viviera con un fantasma. Excepto que los fantasmas no dejan tazas de café en el fregadero. No llenan el cesto de la ropa sucia con calcetines que aún doblas. No te besan en la frente por costumbre, solo para que te des cuenta de que el gesto ya no tiene importancia. No solo me ignoraban. Me borraban poco a poco, y aún así me decía a mí misma que los matrimonios pasan por etapas. No fue hasta que llegó la humillación, pública y dura, que me di cuenta de que algo mucho más profundo ya se había ido. Fue en la cena de graduación de Breña, a principios de junio de 2005. Ella simplemente cruzó el escenario con su birrete y toga verde y plateada, radiante de orgullo. Lloré, por supuesto. Ellis aplaudió cortésmente. Recuerdo que apenas tomó fotos, dijo que se olvidó de cargar la cámara, aunque se lo había recordado 2 veces la noche anterior. Habíamos planeado una cena informal después, solo la familia y algunos amigos y profesores de Breña. Una celebración acogedora en un bistró cerca del campus, de esos lugares con iluminación cálida, menús escritos a mano y servilletas de lino demasiado elegantes para hacer servilletas. Me puse una blusa color crema suave, la favorita de Breña, y le llevé una pulsera con 4 hojitas plateadas, una por cada año que había sobrevivido. Ellis llegó tarde, no mucho, quizá 10 minutos. Pero cuando entró, parecía apurado. Le dio un abrazo de lado a Breña, murmuró algo sobre el tráfico y se sentó a su lado sin siquiera mirarme. Le quité importancia. La noche era para Breña. Sin embargo, todo parecía un poco raro. No dejaba de mirar su reloj, mirando hacia la entrada como si esperara a alguien más. Intenté conectar con él. Le pregunté sobre un libro que estaba leyendo, sobre un estudiante al que estaba asesorando. Dio respuestas breves, educadas pero distantes.
Su tono era cortante, como si no tuviera energía para frases completas. Entonces, durante el postre, sucedió. Uno de los profesores de Breña, el Dr. Langston, un hombre amable de voz suave y apasionado por la ecología, se inclinó sobre la mesa y le preguntó a Ellis, ¿y a qué se dedica tu esposa? Me miraba fijamente. Antes de que pudiera abrir la boca, Ellis respondió, «Oh, es solo la esposa». Lo dijo con una risita, encogiéndose de hombros, como si fuera inofensivo, como si fuera una broma que todos entenderían. Pero nadie se rió, ni siquiera el Dr. Langston. Solo parpadeó y esbozó una sonrisa forzada antes de cambiar de tema. Sentí que la sangre me subía a la cara. No sabía qué hacer. Miré a Breña, que fruncía el ceño a su padre. Me miró, casi disculpándose, como si hubiera hecho algo malo. Se me hizo un nudo en la garganta. Aparté un poco el plato de postre, con náuseas repentinas. Ellis no se dio cuenta. El resto de la noche fue borroso. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor, pero me sentía como si estuviera bajo un cristal, sonriendo cuando debía, asintiendo, riéndome de chistes que no oía. Me zumbaban los oídos con esas palabras, solo la esposa. No dejaba de darle vueltas en la cabeza, el tono, la naturalidad, la indiferencia con la que le había dado la vida, con quién era yo. No era una desconocida. Era la mujer que había criado a nuestra hija, que había mantenido la casa en marcha, que había apoyado su carrera, que lo había consolado cuando perdió a sus padres, que había editado todas las cartas de presentación que había enviado. Yo era la persona que lo había amado mucho antes de que cualquiera de estas personas supiera su nombre, y ahora yo era solo la esposa. Cuando llegó la cuenta, la tomé. Me temblaban las manos al sacar la billetera del bolso. Ellis no se ofreció a compartirla. Simplemente se recostó y dijo, «Lo tienes todo bajo control, ¿verdad?» Como si no lleváramos casados casi 25 años. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. De forma limpia e irreversible. No fue el dinero. Ni siquiera las palabras. Fue la forma en que las dijo. Con total indiferencia, como si yo fuera cómplice de su velada, como si pudiera haber sido cualquiera. Esa noche, lloré en el baño de nuestra habitación de hotel, apretando la cara contra una toalla para amortiguar el ruido. No tocó ni me preguntó si estaba bien. Se fue a la cama. Estuve tumbada en el frío suelo de baldosas durante casi una hora, escuchando el zumbido del aire acondicionado y tratando de recordar la última vez que me había sentido como su compañera en lugar de como su sustituto. Desde esa noche, dejé de intentar demostrarle que le importaba, porque en ese momento supe que no para él. Y esa comprensión fue el comienzo de mi partida silenciosa, incluso antes de que se fuera para siempre. Después de la cena de graduación de Breña, algo cambió entre Ellis y yo que ya no volvió a cambiar. Dejé de preguntarle a dónde iba por las noches. Dejé de recordarle nuestras llamadas semanales con Breña. Dejé de preparar café para dos. No fue una pelea. No hubo portazos, ni amenazas, ni ultimátums, solo silencio, un desenlace silencioso y mutuo. Pasó más tiempo abajo, en el sótano, mucho más que antes. A veces, salía, polvoriento y distraído, murmurando algo sobre reorganizar cajas. Otras veces, ni siquiera lo oía volver a subir. Empecé a acostarme sola con frecuencia, dejando la luz del pasillo encendida sin saber si alguna vez se acostaba. Con el tiempo, dejé de encender la luz. Esa primavera, empecé a sentirme como un invitado en mi propia casa. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, pero nos cruzábamos como desconocidos en una parada de autobús. Yo doblaba la ropa en la sala y él pasaba por encima del cesto de la ropa sin decir palabra. Yo preparaba la cena y dejaba su porción en el microondas. A veces se la comía, a veces no. Una tarde,
volví a casa del supermercado y encontré que Ellis había vaciado el armario del pasillo. No todo, solo mis cosas, mi impermeable, mis guantes de jardinería, la bufanda que Breña me había tejido la Navidad pasada, todo doblado y apilado cuidadosamente en una caja de cartón junto a la puerta. Cuando le pregunté, me dijo rotundamente, necesitaba más espacio. Sin disculpas ni explicaciones. En ese momento supe que me estaban desplazando poco a poco, habitación por habitación. Pero no discutí. No grité. En cambio, subí las escaleras, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama durante casi una hora, mirando el espacio donde solían estar sus pantuflas. A principios de julio, preparé una maleta pequeña y fui a casa de Breña a pasar el fin de semana. Le dije a Ellis que necesitaba un descanso, solo un poco de tiempo para pensar. No me preguntó a dónde iba. Ni siquiera levantó la vista del crucigrama. Solo dijo, vale. Breña tampoco hizo muchas preguntas, pero lo vi en sus ojos, la preocupación, el dolor. Hizo la cama de invitados sin decir palabra y luego se sentó a mi lado en el sofá con una taza de té y una manta. Vimos repeticiones de series antiguas, sin que ninguna de las dos las viera realmente. Creo que ambos sabíamos que no volvería a la misma vida. Y aún así, volví a casa el domingo por la noche. Abrí la puerta y encontré las luces apagadas, la tele encendida y un plato de comida intacto en la encimera. Ellis no estaba. La casa estaba tan silenciosa que parecía que había olvidado cómo respirar. Me quedé en la cocina un buen rato, esperando algo, un ruido, un crujido de puerta, una voz. Pero no llegó nada. Entonces llegó la mañana que finalmente rompió la ilusión de que esto seguía siendo un matrimonio. Era martes 21 de junio. Lo recuerdo porque era el solsticio de verano, el día más largo del año, aunque terminó sintiéndose como el más oscuro. Ellis dijo que iba a la tienda a comprar leche. Apenas levanté la vista de mis guantes de jardinería mientras asentía. Dejó la puerta entreabierta tras él. Terminé de podar mis plantas, limpié la encimera y esperé a que volviera el coche. Nunca llegó. Al anochecer, estaba paseando de un lado a otro. A medianoche, lo llamé. Directo al buzón de voz. Dejé un mensaje, luego otro, y luego 5 más. Por la mañana, denuncié su desaparición. 2 días después, encontraron su billetera en el asiento delantero de su coche, estacionado junto a un camino de tierra a 1 hora al norte. Las llaves aún estaban puestas. No había señales de forcejeo, ni huellas, ni testigos. La policía dijo que parecía un suicidio. Es posible que se hubiera metido en el río. Me dijeron que a veces la gente elige lugares apartados para tener privacidad. Pero no dejó ninguna nota, ninguna advertencia, ninguna despedida. Solo un cepillo de dientes en el baño, un par de zapatos junto a la puerta trasera y una cama vacía que permanecería así durante años. Todos asumieron que ya no tenía nada que hacer. Que seguiría adelante, vendería la casa, reconstruiría, sanaría. Pero no lo hice, porque no estaba enojada. Ni siquiera estaba rota. Estaba vacía, silenciosamente destrozada. Y eso, de alguna manera, era peor. Tras la desaparición de Ellis, el tiempo dejó de significar nada. Las primeras semanas fueron un torbellino de preguntas, condolencias y guisos. Gente con la que no había hablado en años me envió tarjetas. Breña voló y se quedó un tiempo. Los vecinos cortaron el césped sin pedir permiso. Las señoras de la iglesia me trajeron atún horneado con fideos y tarta de durazno con oraciones escritas a mano pegadas en las tapas de aluminio. Pero para el segundo mes, las llamadas disminuyeron. Para el tercero, la gente dejó de pedir noticias. Saldrás de esta, decían, o peor aún, quizás sea una bendición disfrazada.
Nadie le dice eso en voz alta a una viuda. Pero yo no era viuda. No técnicamente. Era algo más difícil de definir, una esposa sin marido, una vida en pausa, una pregunta sin respuesta. No tuve funeral. No de inmediato. Durante meses, me negué a creer que se había ido. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la lógica, quizá había sufrido una crisis nerviosa. Quizá estaba hospitalizado con amnesia. Quizá se había escapado y se había arrepentido. Cada vez que sonaba el teléfono, una pequeña parte de mí pensaba que sería él, explicando, disculpándose, volviendo a casa. Pero el teléfono solo traía facturas, vendedores telefónicos o, peor aún, silencio. Al final, cedí a la presión. Hicimos un homenaje. No había cuerpo, solo una foto enmarcada de ellis de nuestras últimas vacaciones en Poconos, de pie en un muelle, saludando y sonriendo como si nada. Me paré junto a esa foto y estreché la mano de quienes me decían lo fuerte que era. No recuerdo nada de lo que dije. Solo recuerdo el peso de mi vestido negro y cómo Breña me agarró la mano con tanta fuerza que me dejó marcas en la piel. Después del servicio, me fui a casa y me metí en la cama con toda la ropa puesta. Me quedé mirando el ventilador de techo y lo escuché, clic, 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 mientras giraba, hipnotizándome hasta quedarme en silencio. Dejé de abrir la puerta, de revisar el correo, de ir al supermercado. Mi refrigerador se llenó de sobras podridas y yogur caducado. Sobrevivía a base de galletas saladas, duraznos enlatados y té negro. A veces, no comía nada. Dejé que el jardín creciera. La maleza crecía salvajemente, arrastrándose por el camino de piedra que habíamos construido juntos años atrás. Desde la ventana de la cocina, la vi devorar las flores una a una, demasiado cansada para detenerlas. Por la noche, me sentaba en su silla junto a la chimenea, agarrando una de sus sudaderas viejas como si aún tuviera su aroma. No era así. Olía a polvo y suavizante. Aún así, la agarraba. A veces le hablaba, le hacía preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué te fuiste? ¿Me odiabas? ¿Me perdí algo? La casa crujía y se acomodaba a mi alrededor, como si tuviera que cargar con su propio dolor. Lo peor de todo era el sótano. Lo evitaba como si estuviera embrujado. Esa puerta permaneció cerrada durante meses. Me decía a mí mismo que solo era un almacén, solo desorden, solo sombras. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo vivía allí. No ellis, no literalmente, sino la versión de él a la que nunca podría llegar. Las respuestas, la verdad, su ausencia llenaban ese espacio como una niebla. La única vez que bajé, solo di 3 pasos antes de darme la vuelta. El aire era demasiado pesado, el silencio demasiado fuerte. Para cuando se cumplió el primer aniversario de su desaparición, llevaba semanas sin salir de casa. La ropa me colgaba. Mi reflejo parecía el de un extraño, pálido, cansado, mayor de lo que recordaba. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una sola vela encendida. Me serví una copa de vino y brindé por la silla vacía frente a mí. «Feliz aniversario», susurré. Se me quebró la voz al pronunciar la segunda palabra. Entonces apagué la vela. Y por un momento, pensé en apagar todo lo demás también. No lo hice. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado entumecido para moverme. Había tocado fondo, y no era fuego, ni caos, ni gritos. Era silencio. Era el tipo de silencio que no se puede llenar con música, ni oraciones, ni guisos. Era el silencio de saber que nunca te vieron realmente. Y ahora, no quedaba nadie para verte. No lo sabía entonces, pero algo en mí ya había empezado a cambiar, muy despacio, silenciosamente. En ese pozo de silencio,
se había plantado una semilla. Y años después, florecería con una sola línea en una tarjeta de cumpleaños que lo cambiaría todo. La tarjeta llegó la mañana de mi 64º cumpleaños, se deslizó por debajo de la puerta como un secreto que nadie quería entregar en persona. Para entonces, la vida había vuelto a la normalidad. No la vida que antes tenía, sino una versión más tranquila. Pasaba los días haciendo jardinería, leyendo, evitando las habitaciones donde aún resonaba el fantasma de Ellis. Ya no esperaba gran cosa de los cumpleaños. Solo una llamada de Breña, tal vez un trozo de pastel si me acordaba de hornear uno. Esa mañana, estaba en la cocina preparándote cuando vi el sobre en el suelo. Sin sello ni dirección, solo mi nombre, Mara, escrito a mano con una letra que no había visto en 20 años. Me quedé paralizado, mirándolo fijamente durante tanto tiempo que la tetera empezó a chirriar detrás de mí. El silbato me sobresaltó, pero mis ojos permanecieron fijos en el sobre. Me temblaban los dedos al recogerlo, abriéndolo lentamente como si fuera a explotar. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, genérica, color pastel, barata, pero las palabras que contenía me hicieron temblar las rodillas. Asterisco feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano, asterisco. Dejé caer la tarjeta, no porque tuviera miedo, no exactamente, sino porque la habitación parecía inclinarse hacia un lado, como si la gravedad hubiera cambiado sin previo aviso. Había pasado 2 décadas creyendo que Ellis estaba muerto, 20 años imaginando sus momentos finales, imaginando un río, un cuerpo perdido en la corriente y el tiempo, 20 años construyendo un cierre a partir del silencio, y ahora esto. Su caligrafía era inconfundible. Siempre escribía las M mayúsculas con una curva pronunciada y las C minúsculas como pequeños treces al revés. Solía bromear con él cuando firmaba tarjetas de Navidad. Ahí estaba de nuevo. Cada letra perfecta, cada curva una acusación. Me aferré al borde del mostrador, intentando contener la respiración. Pensé en todas las explicaciones racionales, una broma pesada, una falsificación, tal vez Breña intentando obligarme a cerrar el caso con alguna intervención elaborada. Pero nadie más conocía la letra de Ellis como yo. Y nadie más sabía la verdad sobre lo que nunca encontramos en ese sótano. Había evitado ese espacio durante años. No me animaba a revisar sus cajas, no soportaba los recuerdos amontonados entre álbumes de fotos polvorientos y cintas de VHS rotas. El sótano era un cementerio, y lo había dejado así, pero ahora me llamaba. Agarré la linterna y me dirigí con paso decidido hacia la puerta del sótano. El pomo estaba frío, desconocido. Encendí el interruptor al final de la escalera, pero la bombilla del techo hacía tiempo que se había fundido. Los escalones crujieron bajo mi peso. Al llegar abajo, el aire estaba viciado y quieto. La luz de mi linterna rozó muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas y cajas apiladas con etiquetas como Navidad y materiales escolares de Breña. Nada se había movido en años, excepto que allí, en el rincón más alejado de la habitación, cerca del horno, había un trozo de pared que parecía un poco apagado, un poco más limpio, un poco demasiado liso. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. La linterna parpadeó. Le di un manotazo, mascullé una maldición y luego la apunté de nuevo a la pared. Extendí la mano, pasé los dedos por el panel y sentí la costura, una grieta fina y apenas visible. Empujé. Al principio no pasó nada. Luego, con un suave chasquido, el panel cedió. Una puerta oculta. Me quedé sin aliento. Detrás había una cavidad estrecha, no lo suficientemente grande como para ser una habitación, pero sí lo suficientemente profunda como para albergar algo. Saqué una caja polvorienta. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había archivos, cartas, fotografías, y ninguna era mía. Había fotos de Ellis con desconocidos, una mujer a la que no reconocí,
sonriendo a su lado en un parque, besándole la mejilla en un café junto a la playa. También había niños, un niño y una niña. Parecían tener unos 8 o 10 años. Había cartas firmadas por Jonathan E. Su segundo nombre era Edward. Licencias de conducir con su cara, pero con otro nombre. Recibos de lugares que nunca me había contado que había visitado. Billetes de avión. Una llave de un almacén. Me senté con fuerza en el frío hormigón, con la caja en mi regazo, temblando. No había muerto. No había desaparecido. Había empezado de nuevo sin mí. El dolor que creía haber enterrado rugió de nuevo con un nuevo rostro, la traición. Esta vez, mis lágrimas ardían, no de tristeza, sino de rabia, de vergüenza, de la hueca certeza de haber llorado a un hombre que simplemente se había marchado y había seguido caminando. Durante 20 años, viví entre las ruinas de una historia que ni siquiera era cierta. Y ahora, sentado en la sombra, con la evidencia en mi regazo y el silencio a mi alrededor, una cosa quedó repentinamente clara: Ellis no había desaparecido, se había escondido. Y por fin iba a descubrir por qué. La caja estuvo en mi mesa del comedor 3 días. No la volví a tocar enseguida. No podía. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que latía, como si la verdad en su interior respirara, esperando. No estaba listo para abrirlo de nuevo, pero tampoco podía guardarlo. Se quedó allí, como una herida que no podía vendar, una herida que se negaba a cerrar. La primera noche después de encontrarlo, no dormí. Permanecí despierto con la luz del dormitorio encendida, con el cuerpo encogido hacia el lado vacío de la cama. Esperaba sentir ira, una furia aguda, fuerte y desgarradora, pero no llegó. Lo que sentí, en cambio, fue dolor, más profundo de lo que creía posible. No dolor por Ellis, ya no, sino por la versión de mí misma que lo había amado, la mujer que había esperado, rogado y llorado. La mujer que cuestionó su valía a diario durante 20 años, preguntándose si había hecho algo malo. Había sido leal a un fantasma, y peor aún, a una mentira. Y ahora, sentado con esa caja de pruebas, el hechizo finalmente se rompió. Algo dentro de mí se movió. No como un rayo, sino como un terremoto lento. Fue silencioso, pero permanente. A la mañana siguiente, me desperté y no lloré. Me vestí, no con mi chándal habitual, sino con unos vaqueros y una camisa impecable que no me había puesto en años. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía cansada. Pero había algo más bajo la superficie, una firmeza que no había visto en décadas. Me serví una taza de café, me senté a la mesa y finalmente volví a abrir la caja. Esta vez, no me inmuté. Estudié cada documento, cartas de una cuenta bancaria que desconocía, un contrato de arrendamiento de Minnesota firmado con un nombre que no era exactamente el suyo, J. E. Garrison. Fotos de fiestas de cumpleaños con niños que se parecían demasiado a Ellis como para negarlo. Una foto me dejó sin aliento, él con un niño pequeño en brazos, sonriendo. El niño tenía la barbilla. No solo me habían borrado. Me habían reemplazado. Pero en lugar de dejar que eso me vaciara de nuevo, sentí una extraña calma que me invadió. Porque ahora lo sabía. No le había fallado. No se había roto. No se había desvanecido ni había caído presa de la depresión o la tragedia. Había elegido irse, había elegido otra vida, había elegido dejarme creer que estaba muerto en lugar de ofrecerme la dignidad de una despedida. Y esa decisión ya no tenía poder sobre mí. Empecé a ver las cosas de otra manera, no solo sobre él, sino sobre mí misma. Había pasado 2 décadas apagando mi propia luz, convencida de que, de alguna manera, lo había alejado. Me había vuelto pequeña, silenciosa, cautelosa. Había construido una vida en silencio,
caminando con cuidado cada día como si fuera a derrumbarse. Pero ahora, me daba cuenta de que nunca fui yo quien necesitaba ayuda. Ellis había sido cobarde, deshonesto, débil, y yo seguía aquí. Seguía de pie. Esa revelación me llegó con una fuerza inesperada. Me levanté de la mesa, caminé hacia el armario del pasillo y agarré la caja con las cosas que había guardado hacía tantos años, mi viejo impermeable, la bufanda que Breña me había tejido, los guantes que, según dijo una vez, me hacían parecer de novela. Los desempaqué. Colgué el abrigo en el gancho junto a la puerta. Me envolví la bufanda alrededor del cuello y salí a caminar. El aire afuera se sentía diferente, más fresco, como si me hubiera estado esperando. Pasé junto a los setos que no había podado en años, el buzón que había descuidado, los vecinos que había evitado. Saludé con la cabeza a los Anderson del otro lado de la calle. Se quedaron mirándome un segundo, sorprendidos, y luego me devolvieron el saludo. Seguí caminando, calle abajo, doblé la esquina, hacia la pequeña cafetería que Ellis y yo solíamos visitar todos los sábados. No entré, todavía no. Pero me quedé afuera y me quedé mirando el reflejo en el escaparate. Y por primera vez en años, vi a una mujer volver a la vida. No por Ellis, sino a pesar de él. No le conté a nadie lo que había encontrado. Ni a Breña, ni a los vecinos, ni siquiera a las mujeres del círculo de acolchados al que había vuelto a asistir recientemente. Desde fuera, seguía siendo la viuda tranquila con una rutina predecible, té a las 7, jardinería a las 10, compra todos los jueves. Pero en mi interior, algo había despertado, y no iba a volver a apaciguarlo. Empecé a prepararme en silencio, no por venganza, ni siquiera por amargura. No me interesaba una confrontación dramática ni quemarle la vida. Lo que quería era verdad y control. Había pasado 20 años flotando en una niebla donde alguien me había dejado. Ahora, estaba construyendo un camino de regreso a tierra firme, paso a paso, en silencio. Primero, hice copias. Escaneé cada foto, cada documento, cada detalle de la vida oculta de Ellis que encontré en el sótano y lo guardé en una memoria USB. Etiqueté la carpeta, reparaciones de la casa, por si alguien revisaba mi computadora. Luego imprimí un segundo juego y lo guardé en un cajón cerrado con llave en la habitación de invitados, el que a Ellis nunca le gustó, el que tenía el piso crujiente y la vista del callejón. Luego, contraté a un investigador privado. No era uno de esos tipos de la tele con gabardinas y gafas de sol, sino una mujer tranquila y perspicaz llamada Denise, que trabajaba desde una modesta oficina en el centro. Ella no hizo preguntas innecesarias, simplemente asintió mientras le entregaba la carpeta con identificaciones falsas, registros bancarios y contratos de alquiler, y dijo, «Creo que mi esposo está vivo. Me gustaría saber dónde está y qué nombre usa». Su única respuesta, «Lo tendrás en 10 días». Esa noche dormí más profundamente que en años. Durante los días siguientes, hice cambios sutiles. Me reuní con un abogado y le dije que estaba revisando documentos antiguos, por si acaso. Hablamos de testamentos, derechos de propiedad y las implicaciones específicas de que un cónyuge finja su muerte. No mencioné a Ellis, pero vi un destello en los ojos del abogado cuando insinué un fraude a largo plazo. Me dio el número de una colega especializada en derecho de familia y me dijo, «Cuando estés lista, llámala». Asentí. En casa, limpié el sótano. De verdad, lo limpié de verdad. Organicé cajas, doné lo que no necesitaba y metí la ropa vieja de Ellis en bolsas de basura sin pestañear. Encontré más pistas por el camino, recibos bancarios metidos dentro de libros viejos, una nota garabateada en una servilleta en un idioma que no entendía. Lo guardé todo, lo catalogé, lo archivé como si fuera la prueba de un caso que construía silenciosamente, metódicamente, en silencio. También volví a escribir, no historias, todavía no, sino pensamientos, recuerdos, pequeñas verdades que no me había permitido expresar.
Llené 3 diarios en un mes. Algunas entradas eran de solo un párrafo. Otras eran 10 páginas de pura emoción. No me contuve, te esperé. Me hiciste cuestionar mi valor. No me definirás, eso último lo escribí 2 veces. Y mientras escribía, cambié. Empecé a vestirme con un propósito de nuevo, no para nadie más, sino para mí. Compraba flores frescas para la mesa del comedor cada semana. Cocinaba comidas completas, incluso si las comía sola. Abrí más las cortinas y dejé que volviera a entrar el sol. La casa ya no parecía embrujada. Los recuerdos de ella seguían allí, sí, pero ya no dominaban el espacio. Recorrí los pasillos como quien reclama lo que siempre había sido suyo. Incluso Breña lo notó. En una de nuestras llamadas semanales, me dijo, «Suenas más ligera». Sonreí. Quizás sí. No insistió. Nunca lo hacía. Pero noté el alivio en su voz. 10 días después, Denise llamó. Tenía una dirección, un nombre y una foto. Ellis, ahora conocido como Jonathan Garrison, vivía en una casa colonial de 2 pisos en Minneapolis con su nueva esposa, 2 hijos y un labrador negro llamado Tank, sonriendo en el jardín delantero como si no hubiera desaparecido de otra vida sin dejar rastro. No sentí rabia. Ni siquiera estuve conmocionada. Me sentía lista, no para destruirlo, sino para permanecer firme en la verdad que había descubierto con tanta paciencia y discreción. Y eso, me di cuenta, tenía su propio poder. Porque mientras Ellis había construido una vida sobre mentiras, yo finalmente estaba viviendo la mía, paso a paso en silencio, en la luz. El poder no siempre llega como un trueno. A veces, se cuela como la luz de la mañana, lento, constante, imposible de ignorar una vez que está ahí. Después de que Denise me diera la foto de Ellis, o Jonathan ahora, de pie en su nuevo jardín con una familia que no conocía, me quedé en silencio un buen rato. Lo miré a la cara, los mismos ojos cansados, la misma sonrisa torcida. Era mayor, un poco más corpulento, un poco más canoso, pero era innegablemente él. Lo que me impactó no fue que hubiera seguido adelante. Fue su aspecto normal, como si nunca hubiera destrozado la vida de nadie, como si nunca hubiera conducido hasta la orilla de un río y abandonado su pasado sin una sola palabra de cierre. No llamé a nadie. No grité ni lloré ni tiré cosas. Simplemente guardé la foto en una carpeta y me puse de pie más erguida que en años. Algo había cambiado. Y esta vez, no estaba dentro de mí. Estaba dentro de él. Simplemente aún no lo sabía. Durante 2 décadas, Ellis fue quien escribió la historia de nuestro matrimonio. Él eligió el final. Cerró la puerta. Me descartó. Pero ahora tenía la verdad en mis manos, documentada, verificada, innegable. Y sabía algo que él desconocía. Ya no era intocable. No necesitaba gritar para recuperar mi dignidad. No necesitaba destruir su vida para reparar la mía. Solo necesitaba claridad. Y ahora, la tenía. Empecé a dar pasos pequeños y deliberados. Actualicé mi testamento, eliminando su nombre y cualquier referencia a su pariente más próximo. Redacté una declaración formal de abandono, la certifiqué ante notario y la presenté. El abogado me ayudó a iniciar los trámites para declararlo legalmente vivo. No porque quisiera nada de él, sino porque quería recuperar todo en lo que me había dejado atrapada, la confusión, el limbo, la niebla legal de un cónyuge desaparecido que me había aferrado durante años. Pensó que aún seguía de pie en la niebla. Pero no. Estaba en tierra firme, y el suelo bajo sus pies estaba a punto de tambalearse. Mientras tanto, seguí con mis días como siempre. Horneé muffins para la venta de pasteles de la iglesia. Ayudé a Breña a elegir los regalos para el baby shower de su mejor amiga.
Le sonreí a la cajera del supermercado. Nadie sospechaba que algo hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Una tarde, visité el banco donde teníamos una cuenta conjunta. Con calma, presenté la documentación que demostraba su vida, la prueba de su falsa identidad y el hecho de que nunca se había divorciado legalmente de mí. La banquera parecía atónita, pero profesional. Me agradeció los registros y me dijo que remitirían el caso a su departamento de fraude. Salí sintiéndome más fuerte. No victoriosa, solo segura. No necesitaba venganza. Lo que quería era que la verdad viviera donde las mentiras habían echado raíces. La gota que colmó el vaso fue Breña, aunque ella no lo sabía. Una noche me llamó y me dijo, «No te lo vas a creer, mamá. Recibí un correo electrónico de alguien llamado John Garrison. Dijo que conocía a papá». Me quedé paralizada. ¿Dijo algo más?, pregunté con calma. Solo que se encontró con mi nombre y quería registrarse. Raro, ¿verdad? Le pedí que me reenviara el correo. Y cuando lo leí, por el tono, el lenguaje, la incómoda calidez, supe exactamente quién lo había escrito, Ellis. Intentaba regresar. Quizás la curiosidad lo había vencido. Quizás la culpa. O quizás había percibido algo en el aire, un temblor en los cimientos de la vida secreta que había construido. No le dije la verdad a Breña. Todavía no. En cambio, le envié una carta. Sin remitente. Solo un mensaje escrito a máquina en un sobre blanco. Encontré la caja. Lo sé todo. No vuelvas a contactar a Breña. Puede que me hayas dejado, pero yo finalmente te dejé. Sin amenazas. Sin súplicas. Solo claridad. Lo imaginé abriéndolo, el pánico, el reconocimiento de que la mujer que una vez borró ahora estaba fuera del alcance de su silencio. Y por primera vez, sería él quien se preguntaría qué vendría después. El equilibrio había cambiado, no con un estallido, sino con una verdad que ya no podía ser enterrada. No fue la rabia lo que me llevó a ese banco del parque. No fue venganza, ni rencor, ni siquiera curiosidad. Fue un cierre, una palabra que antes me hacía poner los ojos en blanco, pero que ahora entendía con una especie de claridad sagrada. No quería gritarle a Ellis. No quería abofetearlo ni exigirle una explicación que sabía que jamás podría dar. Solo quería que me viera, mi verdadero yo, la mujer que intentaba borrar. Después de enviar la carta, encontré la caja. Lo sé todo, esperó 6 días antes de contactarme. Un correo electrónico sencillo, sin asunto, solo 3 líneas. Por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego escribí, *1 hora. Parque Valley Creek. Sábado, mediodía, no más. Elegí el lugar con cuidado. No era nuestro hogar ni un lugar con recuerdos compartidos. Elegí un lugar neutral, abierto y público, pero lo suficientemente tranquilo como para que la verdad se asentara. El parque estaba a medio camino entre donde yo vivía y donde Denise había dicho que vivía ahora. Dudaba que le dijera a su nueva esposa que se encontraría conmigo. No importaba. No estaba allí para interrumpir. Estaba allí para terminar. Llegué temprano. Los árboles estaban desnudos, las ramas se recortaban contra un cielo gris primaveral. Una brisa traía el aroma de hojas mojadas y humo de leña lejano. Me senté en el extremo del banco cerca del arroyo, donde el sendero se curvaba lo suficiente como para poder ver a la gente pasar sin ser visto primero. Y entonces apareció, Ellis, o Jonathan, como ahora se hacía llamar. Caminaba despacio, como quien se acerca a la escena de un crimen. Parecía mayor que en la foto, más delgado. Su cabello se había vuelto casi blanco.
Vestía una chaqueta azul y llevaba un papel doblado en la mano, probablemente algo ensayado, algo practicado. Me vio y se quedó paralizado. No me moví. Al cabo de un momento, se acercó y se sentó, no muy cerca. Había un espacio entre nosotros, de esos que antes eran cálidos. Ahora era frío, denso, con todo lo que no se decía. Abrió la boca y la cerró. No le ayudé. Finalmente, habló, no sé cómo empezar. Me giré para mirarlo de frente por primera vez. Sus ojos eran los mismos, suaves, cobardes. No hay nada que puedas decir para remediarlo, dije en voz baja. Pero adelante. Inténtalo. Tragó saliva con fuerza. Yo me estaba ahogando en aquel entonces. Sentía que no importaba. Como si solo estuviera siguiendo el ritmo. Cada día era igual. No sabía cómo decírtelo. Y entonces conocí a alguien. No lo planeé. Simplemente sucedió. Y pensé que si me quedaba, acabaría guardándote rencor. Haciéndote más daño. Me hiciste más daño, respondí con voz firme. Me dejaste creer que estabas muerta. Me viste enterrar un ataúd vacío. Viste a nuestra hija llorar por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de despedirse. Se estremeció. Pensé que sería más amable. No, dije con severidad. No finjas que fue compasión. Fue egoísmo disfrazado de desaparición. Miró el arroyo, avergonzado. No volví a contactar con Breña, dijo. Lo prometo. Solo, pensé que tal vez, después de todos estos años. No estoy aquí para reconciliarme, Ellis. Me miró de nuevo. Me miró de verdad. Estoy aquí porque quiero que veas lo que intentaste enterrar. Me incliné ligeramente, no con ira, sino con gravedad. Viví con tu fantasma durante 20 años. Lo cuestioné todo, quién era, qué hice mal, si lo había imaginado todo. Ofrecí un funeral para un hombre que eligió desaparecer en lugar de ser honesto. Pero he dejado de llorar. He dejado de preguntarme. No soy tu esposa. No soy tu víctima. Soy yo. Y vine aquí para que supieras que lo recuerdo todo y que ya no tengo miedo. Ellis no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. El viento agitaba las hojas a nuestros pies. ¿Eso es todo?, pregunté después de un momento. Asintió lentamente. Sí. Me puse de pie, me ajusté la bufanda y miré al hombre que antes era mi mundo y ahora me parecía dolorosamente pequeño. Te perdono, dije. Pero nunca lo olvidaré. Entonces me alejé. No rápido, no dramáticamente, solo con un propósito. Y no miré atrás. No esperaba nada más de Ellis después de aquella última conversación en el parque. Dije lo que venía a decir, lo miré a los ojos y me fui sin arrepentimiento alguno. Pensé que ese era el final. El cierre. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía un último giro reservado. No estridente ni cinematográfico, sino poético, y con la precisión justa para parecer justicia. 2 semanas después, recibí una llamada de mi abogada, Judith, una mujer de cabello rubio hielo y voz cristalina. Habló con precisión, sin rellenos ni ayuda. Justo la clase de persona que buscas cuando intentas desenredar 20 años de silencio y papeleo. Mara, dijo, tienes que pasar. Hemos recibido documentos relacionados con el segundo matrimonio del señor Granger, o mejor dicho, su matrimonio ilegítimo. Me senté en su oficina más tarde esa semana, con la misma carpeta manila que le había dado meses antes, ahora repleta de documentos legales y firmas, entre nosotros. Nunca solicitó el divorcio, dijo, hojeando las páginas. Ante los ojos del Estado,
Sigues siendo su esposa legal. La miré fijamente. Así que cometió bigamia. Sí. Y no solo eso, abrió varias cuentas financieras conjuntas con una identidad falsa mientras aún estaba legalmente casado contigo, lo que podría considerarse fraude, fraude fiscal, falsificación de identidad, e incluso fraude de seguros, según las reclamaciones presentadas por su fallecimiento. Mi primer instinto fue la incredulidad. Después de todo el dolor, el silencio, el abandono, él había sido quien había infringido la ley desde el principio. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó Judith. Hice una pausa. La idea del drama judicial, de arrastrar a su segunda familia por el lodo, me revolvía el estómago. No quería castigar a inocentes. No quería convertirme en el monstruo al que temía tanto como para fingir su propia desaparición. No, dije. No quiero juicio. Quiero una declaración y quiero que pierda el derecho a seguir viviendo esta mentira. Ella asintió. Entonces podemos presentar una demanda civil. Estaría en su derecho de anular su segundo matrimonio, reclamar sus bienes y presentar un expediente formal que invalide cualquier reclamación legal que haya presentado bajo falsas pretensiones. 2 semanas después, Ellis, o mejor dicho, Jonathan, recibió una notificación formal. La petición despojó de su estatus legal a su segundo matrimonio. Sus cuentas bancarias fueron marcadas para revisión. Su nombre entró en un registro de fraude, discretamente, con cuidado, sin fanfarrias. La vida que construyó sobre la base de mi dolor empezó a desmoronarse. Pero esa no era la parte que se sentía justa. Ese día recibí una carta por correo, no de Ellis, sino de ella, Mara Garrison, la mujer con la que se había casado bajo falsas promesas, la mujer que, durante casi 20 años, había vivido la vida que pensé que había perdido. La carta estaba escrita a mano, con cautela y respeto. Empezaba así: no te conozco, pero te debo una disculpa. Explicó cómo Ellis le había confesado todo tras recibir la notificación legal. Quedó devastada, no solo por la mentira, sino por las décadas de traición, por cómo él había desaparecido de una vida entera y dejado que otra mujer cargara con el peso de su ausencia. Dijo que encontró los archivos que él mantenía ocultos, las notas que yo descubrí años después. Lo confrontó, y él finalmente admitió toda la verdad. Ella escribió: me casé con un hombre al que no conocía de verdad. Y viviste una vida preguntándote a dónde había ido. Lamento mi responsabilidad en eso, aunque fuera sin saberlo. Quiero que sepas que ya no está. Le pedí que se fuera. Los niños y yo reconstruiremos, igual que tú. Espero que algún día tu historia te traiga paz. Leí la carta 3 veces. Cada vez, el peso en mi pecho se aliviaba un poco más. Lo había perdido todo, no porque yo lo exigiera, sino porque las mentiras no permanecen enterradas, ni siquiera tras nuevos nombres, nuevas sonrisas, nuevos códigos postales. Nunca volví a hablar con él. No hacía falta. Lo habían desenmascarado, no con violencia ni con escándalo, sino con una verdad silenciosa e innegable. Esa fue la justicia que nunca supe que necesitaba. Porque el verdadero poder no residía en lo que le arrebaté. Estaba en lo que recuperé para mí. Era un miércoles lluvioso cuando Breña llamó. Estaba en la cocina, limpiando la encimera después de hornear una tanda de galletas de mantequilla de limón, de esas que a Ellis le encantaban, pero por las que nunca me agradeció. Ahora las preparo para mí misma, ya no para complacer a un fantasma. Mi teléfono vibró. El nombre de Breña iluminó la pantalla. Hola, cariño, dije, acercándolo a mi oído. Su voz era inusualmente suave. Hola, mamá. ¿Estás ocupada? Acabo de terminar de hornear, respondí, percibiendo algo en su tono. ¿Qué pasa? Ella dudó por un segundo y luego dijo: recibí una carta de papá. El tiempo no se detuvo.
En realidad no. Pero algo dentro de mí sí. Cerré el grifo del fregadero, me sequé las manos con una toalla y me senté a la mesa de la cocina. ¿Una carta?, pregunté con dulzura. Sí, solo un par de páginas, escritas a mano, sin remitente. Dijo que había estado siguiendo mi vida desde lejos y que esperaba que algún día lo perdonara. Dijo que nunca dejó de amarme. Cerré los ojos. Que tuviera la audacia de acercarse después de todo no me sorprendió, pero aún así me dolió. ¿Qué te pareció?, pregunté con cautela. Suspiró. No respondí. No creo que lo haga. La verdad es que estoy confundida. Quiere perdón, pero no una relación. Dice que lo siente, pero nunca explica por qué se fue. Eso suena bien, dije suavemente. Se hizo un silencio al teléfono. Entonces dijo algo inesperado, ¿pensaste alguna vez que volvería? Pensé en eso, no en términos de esperanza, eso había muerto hacía mucho tiempo, sino en términos de expectativa, de si alguna vez creí realmente que Ellis algún día aparecería, tocaría a la puerta y diría que había cometido un error. Solía, admití. Durante mucho tiempo, me imaginaba el timbre sonando, él allí de pie, llorando, disculpándose y contando alguna historia sobre perder la cabeza o tener que empezar de cero. Escribía conversaciones enteras en mi cabeza que nunca ocurrieron. Luego me di cuenta de que, en realidad, no quería que volviera. ¿Por qué no?, preguntó ella. Porque finalmente comencé a gustarme la mujer en la que me estaba convirtiendo sin él. Breña volvió a guardar silencio. Sentí el peso de esa declaración sobre ella. Siempre me pregunté qué me ocultabas, dijo. De pequeña, pensaba que quizá era demasiado doloroso para ti hablar de ello, pero creo que ahora lo entiendo. Me estabas protegiendo de la cruda realidad. Asentí, aunque no podía verme. No quería que cargaras con su ausencia. Quería que vivieras tu vida con libertad, sin perseguir una sombra ni guardarle rencor. Él tomó su decisión. No quería que eso también te robara la alegría. Su voz se quebró un poco. Nunca dijiste nada malo de él. Lo sé, pero eso no significa que pensara cosas buenas. Soltó una carcajada. Eres más fuerte de lo que jamás pensé, mamá. No, dije. Ya no le tengo miedo a la verdad. Hablamos durante otra hora, no sobre Ellis, sino sobre su trabajo, su perro, su último drama del club de lectura, solo madre e hija, cómodas y completas. Después de colgar, salí al jardín. La lluvia había parado, dejándolo todo reluciente y nuevo. Caminé lentamente entre las hileras de lavanda y romero, respirando la tierra mojada. No necesitaba que Breña tomara partido. No necesitaba que odiara a su padre ni que lo confrontara. Lo que importaba era que ahora me veía, no como alguien frágil o trágico, sino como alguien que había caminado a través del fuego y había salido limpio. Más tarde esa noche, encendí una vela en la sala, me serví una copa de vino y leí una carta que había escrito pero nunca enviado. Era para Ellis. La había escrito meses atrás, tras encontrar la caja. Terminaba con una sola línea: tú desapareciste, pero yo no. Y era cierto. Él había desaparecido de nuestras vidas. Pero yo permanecí. Había crecido. Y ahora, por fin, mi hija me veía, no como alguien abandonado, sino como alguien que había ascendido. Había pasado un año desde que la tarjeta de cumpleaños se deslizó bajo mi puerta, cambiándolo todo. Las estaciones habían ido y venido, cada una desvelando una nueva capa de mi yo anterior. Y ahora, de pie otra vez en lo alto de las escaleras del sótano, ya no sentía miedo. Encendí la luz. Parpadeó una vez antes de encenderse. No había bajado mucho desde que encontré la caja escondida,
solo cuando necesitaba algo del almacén o para limpiar los últimos restos de la desaparición cuidadosamente preparada por Ellis. Pero esta noche se sentía diferente. No era un recado. Era un cierre. Bajé despacio, con paso firme. El espacio ya estaba limpio, sin telarañas ni desorden. El olor a humedad se había desvanecido, reemplazado por bolsitas de lavanda y pintura fresca. Había reconvertido el rincón más alejado, el de la pared falsa, en un pequeño rincón de lectura, un viejo sillón, una lámpara, una alfombra tejida. Nada elaborado, pero era mío. Me senté en la silla y miré a mi alrededor, con los dedos apretados alrededor de una taza de té de menta. Una suave lluvia golpeaba la pequeña ventana cerca del techo, la misma ventana que antes evitaba mirar, temerosa de que reflejara el rostro de alguien desaparecido. Ya no. Pensé en la mujer que solía ser, la que estaba en este mismo lugar con manos temblorosas y una caja llena de traición en su regazo. Había vivido de luto, no solo por un hombre, sino por toda una versión de su vida que nunca existió realmente. Y la lloré, no con tristeza, sino con respeto, porque sobrevivió a lo que podría haberla vaciado por completo. No solo soportó el silencio, construyó una nueva voz en él. Solía pensar que cerrar un ciclo significaba respuestas, una confesión, un final perfecto. Pero ahora lo sé mejor. Cerrar un ciclo es una decisión. Es cruzar la misma puerta que una vez te destrozó y darte cuenta de que ya no tiene poder. Había pasado años viviendo en la penumbra, de puntillas ante el dolor, esperando algo que nunca regresaría. Ellis había escrito su propia salida, pensando que podría irse sin consecuencias. Pero la verdad siempre sale a la superficie, no siempre con dramatismo, sino con certeza. Y una vez que llega, no deja lugar a la vergüenza ni a la negación. Simplemente es. Ya no cargaba con preguntas como cadenas. ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? Esas preguntas habían sido mis compañeras. Ahora, eran fantasmas que no sabían que estaban muertos. Pensé en la voz de Breña al teléfono ese día, llena de cautelosa preocupación, luego de silenciosa admiración, en cómo me había visto plenamente por primera vez. No solo como mamá, la constante, la que me consolaba, la que lo mantenía todo en orden, sino como una mujer que había perdido, roto, reconstruido y seguido adelante. Eso fue lo que importó al final, no la caída sino el levantarse. Miré alrededor del sótano una vez más, a las cajas ahora claramente etiquetadas, a los estantes que contenían fragmentos de mi pasado pero que ya no me definían, al suave resplandor de la lámpara que proyectaba luz en los rincones donde solía instalarse la oscuridad. Y entonces metí la mano en el bolsillo y saqué la tarjeta, la que lo empezó todo. Estaba arrugada, con los bordes desgastados de abrirla y cerrarla tantas veces. La sostuve un momento, luego me levanté y caminé hacia la chimenea que había instalado el otoño pasado. Pequeña, eléctrica, lo justo para calentar la habitación. La encendí, observé el suave parpadeo de las llamas y puse la tarjeta en el fuego. Se curvó rápidamente, ennegreciendo los bordes. Las palabras, nunca me fui. Mira en el sótano, desaparecieron entre el humo y las cenizas. En cierto modo, tenía razón. Nunca se fue del todo, porque cargué con la herida de su ausencia durante años. Pero ahora, decidí dejarlo ir. No por él, sino por mí. Las cenizas flotaron hacia arriba y desaparecieron. Sonreí. Luego subí las escaleras, apagué la luz y cerré la puerta. No porque tuviera miedo de lo que había allí abajo, sino porque finalmente había traído la luz conmigo y ya no necesitaba mirar.